Bienvenidos a la clase de física del validatubachillerato.com, líderes en validación y prueba saber. Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 4 de física. El día de hoy hablaremos de las ondas y la óptica. Y se preguntarán, ¿qué son las ondas? Y les diré que consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Más adelante estaremos viendo qué es. Mientras que la óptica será el estudio del comportamiento y las propiedades de la luz. El día de hoy entonces estaremos viendo qué son, para qué sirven, cómo se ven, que es muy importante dentro de la física, porque la física estudia de las ondas y las ópticas, cómo interactúan con otros cuerpos, pero también cómo se ven a través de sus propiedades físicas. ¿Listo? ¿Cuáles son sus aplicaciones dentro de la física? ¿Para qué sirve el conocimiento de las ondas y para qué sirve el conocimiento de la óptica? ¿Listo? Entonces, una vez más, ¿qué es las ondas? Son perturbaciones. ¿Y qué es la óptica? ¿Listo? Es la luz. Entonces, comencemos. Las ondas, entonces, son la propagación de una perturbación. Esta perturbación se da en el espacio y puede alterar entonces la densidad, la presión, el campo electromagnético o el campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Hay que tener claro entonces que las ondas transportan energía y no transportan materia. ¿Listo? Recordemos que la energía se entiende entonces como el esfuerzo que utiliza un cuerpo para hacer una acción, y las ondas entonces propagan esta energía a través del espacio, ¿listo? Pero no materia. Se refiere entonces a que las ondas no transmiten materia, ¿listo? Uno de los ejemplos de una de las ondas, ¿listo? Es nuestra voz. Nuestra voz es una onda, ¿listo? Que transmite energía, ¿listo? ¿Y por qué energía? Porque nuestras cuerdas vocales, ¿listo? Utilizan la fuerza, ¿listo? Y las vibraciones, ¿listos? Para generar energía. Y esa energía se propaga como una perturbación a través del espacio, ¿listo? Pero, ¿listo? No transportan materia, ¿listo? Cuando hablamos no hay ningún transporte de materia. Nuestra voz es simplemente energía, ¿listo? Que se propaga a través del espacio. Hablamos entonces de que el espacio tiene ciertas propiedades, ¿listo? Y estas son la densidad, la presión, el campo eléctrico y el campo magnético. Y justamente son estas propiedades, ¿listo? Las que se ven perturbadas por las ondas. Veamos entonces a qué se refiere a cada una de estas propiedades del espacio que pueden verse perturbadas por las ondas. Primero entonces la densidad. ¿Y qué es la densidad? La cantidad de masa en un determinado volumen. ¿A qué se refiere eso? ¿Listo? Hablamos de que los cuerpos tienen un volumen cuando nos referimos a una figura tridimensional, ¿listo? Como la mesa, nosotros, ¿listo? Una silla, ¿listo? Que ocupan un lugar en el espacio, ¿listo? Y su densidad entonces es la cantidad de materia que conforman a ese objeto. Por ejemplo, en nosotros la cantidad de materia que nos conforma genera un peso, ¿listo? Y podemos decir que cierto peso, ¿listo? Pero el peso no representa la cantidad de materia total, sino el peso que conlleva nuestra materia. La densidad sí hablaría, ¿listo? De todo el lugar que ocupa, ¿listo? Nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque habla entonces de la cantidad de masa que existe en un volumen, en una figura tridimensional, ¿listo? En una figura que se encuentra no sobre un plano, sino que se encuentra, listo, sobre
¿listo? Sobre el espacio. Recuerden, es diferente cuando hablamos de figuras puestas sobre el espacio a figuras puestas sobre un plano, ¿listo? Luego tendríamos entonces la presión, ¿listo? Que en palabras de física se mide a través de la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, ¿listo? En palabras más simples, ¿qué nos dice eso entonces? Es la cantidad, ¿listo? De presión, ¿listo? Que nosotros aplicamos sobre un punto fijo, no sobre toda una superficie. Cuando nosotros nos apoyamos sobre una mesa, hablamos de la presión que estamos ejerciendo, ¿listo? Solo en esos dos puntos de apoyo, ¿listo? No sobre toda la mesa, sino solo sobre nuestros dos puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque es una fuerza que se ejerce, ¿listo? De manera perpendicular, ¿listo? Equivaliendo entonces a la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie. Luego tendríamos entonces el campo electromagnético. ¿Qué se refiere esto? Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Recuerden que es muy diferente referirnos a energía que referirnos a electricidad. Cuando hablamos de electricidad es la corriente, ¿listo? La corriente que pasa por dos cuerpos, ¿listo? Recuerden que pasa por dos cuerpos y por lo general tienen polos opuestos, ¿listo? Y se genera corriente eléctrica, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice que es el campo eléctrico? Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos, ¿listo? Hablamos entonces que los campos eléctricos se generan mediante la interacción de dos cuerpos diferentes, así como para generar electricidad, listo, para generar corriente eléctrica, tienen que interactuar dos cuerpos diferentes para crear un campo eléctrico, se debe a la interacción física de dos cuerpos diferentes, la cual en un punto está creando una nueva corriente eléctrica, listo. Y este nuevo campo electromagnético tiene ciertas propiedades de fuerza generada a partir de estos dos cuerpos. Por último tenemos entonces el campo magnético. Es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. ¿De qué nos hablan entonces? De que existen campos magnéticos que se generan cuando hay una interacción entre cuerpos que tienen ya cierta corriente eléctrica, ¿listo? Los metales son muy buenos para conducir la electricidad. El oro es uno de estos metales que es muy buen conductor de electricidad. Muchos electrodomésticos tienen pequeñas piezas de oro que permite una conducción eléctrica ideal. ¿Listo? Y entonces cuando tenemos dos piezas de oro, ¿listo? Cargadas con un campo eléctrico, ¿listo? Se genera cierta corriente entre ellas, logrando generar un campo magnético. ¿Listo? El campo eléctrico y el campo magnético están asociados. ¿Listo? Y los campos eléctricos se generan a partir de campos magnéticos, pero los campos magnéticos no se generan a partir de campos eléctricos. Y la unión de ambos genera un campo electromagnético. ¿Listo? Que entonces hablamos de dos cuerpos que están en constante repulsión, pero al mismo tiempo en constante atracción y que generarían fuerzas constantemente de repulsión y atracción debido justamente a que cumplen con ciertas características de poder transferir electricidad, pero al mismo tiempo de poder repelerse. ¿Listo? Hablamos entonces de que existen ciertos elementos de una onda. ¿Listo? Cada uno de estos elementos se ven presentes en algo tan sencillo como nuestra voz. La voz la utilizamos a diario. Y esta es una onda, ¿listo? Recuerden, una onda que genera una perturbación en el espacio, ¿listo?
Esta onda tiene ciertas características, como lo son la elongación, la cresta, el valle, el nodo, el ciclo y la amplitud. ¿Y qué son cada una de estas características? La elongación entonces se refiere a la distancia que hay entre un punto a otro. ¿Listo? La clase anterior estuvimos viendo que en el movimiento oscilatorio existe algo conocido como la elongación. Conocida entonces como la distancia que existe desde el punto de equilibrio de un objeto hacia cualquiera de sus extremos. ¿Listo? Eso es la elongación y también sirve en las ondas. Hablamos entonces, una vez más, utilizando como ejemplo nuestra voz, que justo el centro, ¿listo? De donde se emite la onda o la perturbación, ¿listo? Sería ese punto de equilibrio, ¿listo? Y que al desplazarse, listo, en cada uno de esos puntos a los que se desplaza, hablamos de que existe una elongación, desde el punto de equilibrio hasta cada uno de los puntos que se desplaza. La cresta es el punto de máxima elongación de la onda, listo, lo máximo hasta donde puede llegar la perturbación en el espacio, listo. Nuestra voz tiene cierto punto audible, ¿listo? Podemos elevar el tono para que la perturbación logre desplazarse mucho más en el espacio, pero siempre tendrá cierto punto audible. Y entonces el punto máximo hasta donde puede llegar lo conoceremos como cresta. Luego entonces tenemos lo que se conoce como valle, y es el punto de máxima elongación de la onda en sentido opuesto de la cresta, ¿listo? Las ondas, ¿listo? Van en una dirección fija, ¿listo? Cuando hablamos, por eso, nuestra boca da una dirección a nuestras ondas sonoras, ¿listo? Pero se generan ciertas otras perturbaciones hacia los lados, las cuales no controlamos, ¿listo? Y esas perturbaciones que se generan hacia los lados también se generan hacia atrás de nosotros. Y entonces el valle sería entonces, si tenemos un punto fijo hacia donde va nuestra onda, ¿listo? Esta también tiene hacia atrás otro punto fijo que sería entonces lo que se conoce como valle. Luego tenemos el nodo, que es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. ¿Listo? Recordemos entonces una vez más utilizando la voz. Nuestra voz genera perturbaciones y tiene un punto de equilibrio, ¿listo? Que se encontraría entonces justo en el centro de nuestras cuerdas vocales. Y el nodo entonces sería el primer punto donde se cruzan, ¿listo? Donde se empiezan a cruzar cada una de esas perturbaciones que empiezan a ser liberadas a través de la voz. Luego tenemos entonces el ciclo, que es una oscilación o el recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina la trayectoria del valle o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos entonces que una oscilación completa es cuando un cuerpo va de un punto A un punto B y regresa a un punto A. ¿Listo? Pero esta vez hablamos entonces de que el ciclo sería entonces cuando nuestra voz va de un punto A, que sería el nodo, listo, luego se dispara hacia el punto B, que sería la cresta, que es el punto máximo de elongación de nuestra onda, listo, pero no se regresa al punto A, sino que va hasta el punto C, que sería nuestro valle, que es el punto contrario hacia donde se dispara nuestra cresta. ¿Listo? El valle tiende a ser mucho más pequeño, puesto que sería el lado contrario hacia donde se dispara la onda. Luego tenemos entonces la amplitud, que es la distancia vertical entre una cresta o valle y el punto de equilibrio de la onda. ¿Listo? Estaríamos trazando entonces una línea recta que va desde la cresta hacia el valle. ¿Listo? De cada una de las ondas. ¿Listo?
¿A qué se refiere esto? Con cada una de las ondas, cada vez que hablamos se generan más y más perturbaciones. Todo el tiempo que llevo hablando durante el video he generado un número X de perturbaciones, ¿listo? Que luego se transforman en energía y así se transforma en energía a través del computador y luego esas ondas pasan después de energía y pasan a ser nuevamente ondas a través de los dispositivos donde me estén escuchando. ¿Listo? Eso pasa con las ondas y así es como funcionan de hecho todos los aparatos que graban audio y después lo reproducen. ¿Listo? Capturan esas ondas, las convierten en energía y después una vez más de energía pasan a ser ondas. Luego tenemos entonces longitud de la onda, es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. Recuerden entonces que estamos generando una y otra vez perturbaciones en el espacio al hablar, ¿listo? Entonces, cuando hablamos se genera una y otra vez una perturbación. Entonces, la longitud de la onda es la distancia que existe entre una y otra perturbación. ¿Listo? Cada que hablo se disparan más y más perturbaciones. Entonces, esta vez es la distancia que hay entre una y otra perturbación. ¿Listo? Ya no hablamos que es la distancia que existe desde nuestro nodo hasta la cresta o el valle, sino que es la distancia que existe entre cada una de las ondas que estamos generando, cada una de las perturbaciones. Luego tenemos el periodo y es el tiempo empleado en completar una longitud de onda, ¿listo? El tiempo que transcurre mientras que una onda sale después de la otra, ¿listo? Recuerden, es diferente cuando estamos hablando de un ciclo o de la amplitud de la onda, ¿listo? En este caso estamos hablando desde la longitud de la onda, ¿listo? Que es lo que hay, que es la distancia que hay entre una y otra perturbación, no desde el nodo hasta el valle y la cresta, sino entre una y otra de las perturbaciones que hay a través de las ondas. Y el periodo justamente mide entonces cuántas perturbaciones existen al existir una perturbación inicial y después una consecutiva. Podemos verlo también cuando golpeamos el agua, ¿listo? Estamos generando ondas, ¿listo? Que se repiten una y otra vez. El periodo es cuántas ondas, cuántas perturbaciones hemos logrado. Luego tenemos entonces la frecuencia, que es el número de periodos por unidad de tiempo, ¿listo? Entonces, ¿cuántas ondas, ¿listo? En tanto tiempo hemos logrado, ¿listo? Por ejemplo, la duración del video, ¿cuántas ondas habré empleado durante la duración del video? ¿Listo? Luego tenemos entonces la fase. La fase indica la situación instantánea en el ciclo. Entonces, ahora estamos hablando de que podemos determinar la posición de una de nuestras ondas a través de su ciclo. ¿Listo? Recordemos que el ciclo entonces es la oscilación y el recorrido total que hace la onda. ¿Listo? Entonces, la fase es para averiguar en dónde se encuentra nuestra onda una vez ha hecho todo el ciclo, ha hecho toda la oscilación a través del ciclo. Luego tenemos la velocidad de propagación, que es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. ¿Qué tan rápido o qué tan lento, listo, nuestras ondas se disparan a través del espacio? ¿Listo? Es tan fácil como hablar más rápido o hablar mucho más lento. Nuestras ondas se desplazarán con menor rapidez en el espacio. Al contrario de si hablamos mucho más rápido, entonces nuestras ondas irían mucho más rápido en el espacio. ¿Listo? Hablamos entonces de que las ondas tienen ciertas características y hablamos entonces de que son ondas transversales, todas aquellas
que cumplen ciertos números de situaciones estándar, ¿listo? Por ejemplo, una situación estándar es aquella en donde no ocurren otras perturbaciones que puedan chocar con la onda inicial y puedan deformarla o cambiar su dirección. ¿Listo? Hablamos entonces de que existen 6 características y vamos a ver cada una de ellas. Primero tenemos entonces la difracción. ¿Qué ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo? ¿Listo? Parece increíble, pero las ondas pueden adaptarse al espacio donde están contenidas. ¿Listo? Es muy diferente hablar entonces que nos encontramos en una caja, ¿listo? Pero si la caja tiene un pequeño espacio para que las ondas puedan salir, las ondas van a salir ¿de qué manera? Rodeando el espacio. En la pantalla pueden ver un ejemplo de la difracción, de cómo las ondas entonces atraviesan el espacio donde están siendo contenidas, tanto si las ondas van entonces en línea recta, listo, o si las ondas van entonces de manera oscilatoria. Listo, luego tenemos entonces el efecto Doppler. El efecto debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de las ondas. ¿Listo? Lo que les contaba ahorita. Las ondas tienen una cresta y un valle. Y podemos experimentar entonces cómo existen dos puntos. ¿Listo? Entonces, en la pantalla lo estamos viendo que entonces ¿cuál sería la cresta y el valle de la onda que está siendo disparada por la sirena? Hablaríamos entonces que nuestra cresta, ¿listo? Sería nuestro personaje, ¿listo? De la derecha. ¿Por qué? Porque es quien está más cerca de la onda y a quien le está llegando con mayor velocidad nuestra onda. Mientras que entonces el valle de esta onda sería en nuestro personaje del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se encuentra mucho más lejos del nodo. El nodo en este caso sería entonces nuestra ambulancia, la cual está emitiendo el sonido. Ese sería el nodo de donde se emite la perturbación. ¿Listo? ¿Y quién se encuentra más cerca de ese nodo? ¿Listo? Se encuentra más cerca nuestro personaje de la derecha, ¿listo? Porque la onda va en dirección hacia él, pero, ¿listo? También se está generando un valle en dirección contraria, ¿listo? Y también la puede escuchar el personaje de la derecha, pero como está mucho más alejado y la onda no está yendo precisamente en esa dirección, sino que esa es su dirección contraria y ese sería su valle, entonces tendría una velocidad mucho menor. ¿Y qué nos dice el efecto Doppler? Que esto puede ocurrir también debido al movimiento. Como el cuerpo está en movimiento, la onda se desplaza con él, pero aún así dejas las ondas traseras, siguen creando un valle que llega hasta otras personas, pero con mucha menor intensidad porque no es la dirección en la que está siendo enviada la onda. Luego tenemos entonces la interferencia. Ocurre cuando dos ondas se combinan al encontrarse en un mismo punto. Y cuando dos ondas se encuentran en un mismo punto, pueden ser destructivas o constructivas. ¿A qué se refiere esto? Que a la interferencia, cuando es destructiva y dos ondas tienen, listo, longitud de onda diferente, lo que ocurriría entonces es que se anulan entre sí, lo que genera una perturbación discontinua en el espacio, lo que nosotros conocemos como ruido, ¿listo? Pero si esta interferencia es constructiva y tienen la misma longitud de onda, lo que se logra entonces es que alcancen una mayor cresta, ¿listo? Un ejemplo de esto, un coro, ¿listo? Las voces
todas generan interferencia la una con la otra, pero de manera constructiva, lo que amplía mucho más su cresta, listo, alcanzando a más personas y logrando que el ruido sea mucho más fuerte, longitudes de onda mucho más fuertes, ya que son constructivas entre sí y tienen la misma longitud de onda una con otras. También tenemos entonces la reflexión. La reflexión ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección. ¿Listo? Las ondas se propagan en el espacio. ¿Listo? Y a pesar de que necesitan un medio para propagarse, algunas de ellas, ¿listo?, no pueden atravesar objetos. ¿Listo? Pueden rodearlos. Lo veíamos en la difracción, pero no pueden atravesarlos. Y lo que ocurre es la reflexión. ¿Listo? Las ondas rebotan y este efecto lo podemos ver en el eco. Una vez una onda alcanza un objeto sólido, la onda tiende a regresar hacia nosotros. ¿Listo? La onda va en dirección, una vez más, en línea recta hacia el punto donde fue lanzada. Esto ocurriría el efecto más claro de reflexión es el eco. Nuestra voz, listo, genera perturbaciones o ondas, listo, en el espacio, las cuales una vez se encuentran con un objeto sólido, se regresan hacia nosotros. ¿Listo? Lo podemos ver en la pantalla. Entonces, las líneas rojas serían la onda original, ¿listo? Que una vez al golpearse con un objeto, regresan como una onda reflejada, ¿listo? El ejemplo más claro, una vez más les repito, es el eco. Nosotros nos convertimos en emisores y receptores de las ondas sonoras que nosotros mismos estamos generando. Luego tenemos la refracción, que ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar de nuevo a un medio en el que viajaba a distinta velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando las ondas se encuentran con aire más liviano o menos liviano. Las ondas necesitan un medio para propagarse y por lo general, utilizando el ejemplo una vez más de nuestra voz, que es una onda, listo, que genera perturbaciones en el espacio, listo, hay diferentes características que pueden hacerlas mucho más livianas o mucho más gruesas. Es el efecto que ocurre entonces cuando inhalamos helio, que es mucho más liviano que el aire. Lo que hace entonces que nuestras ondas se vuelvan mucho más delgadas, ¿listo? Porque no necesitan tanta fuerza para desplazarse a través del helio, pero a través del oxígeno sí necesitan mucha más fuerza, lo que las hace ser mucho más fuerte. Por eso es que la voz se escucha mucho más delgada cuando inhalamos helio, porque las ondas no necesitan tanta fuerza como la necesitan con el oxígeno que respiramos a diario. ¿Qué nos habla entonces la refracción? Que va a seguir siendo la misma onda, solo que al cambiar de medio, su longitud de onda comienza a variar, pero sigue siendo la misma onda. Listo, en la pantalla podemos ver entonces cómo a pesar, listo, de que cambie de medio va a seguir siendo la misma onda, listo, disparada de un sentido a otro. Puede ir hacia el helio y regresar de nuevo al oxígeno o seguir, listo, digamos que el B1 sería el oxígeno y el B2 el helio, listo, logrando entonces longitudes de onda diferente, pero sigue siendo la misma onda, solo que se desplaza en diferentes medios, logrando diferente longitud de onda una vez más. Luego tenemos la onda de choque. Ocurre cuando varias ondas que viajan en un medio se superponen formando un cono. El ejemplo más claro es lo que ocurre al dispararse una bala. ¿Listo? Una bala genera diferentes puntos de choque donde se generan una onda tras otra. ¿Por qué? Porque las balas, ¿listo?, tienen la fuerza
listo, van a una velocidad la cual muchas veces logra romper la barrera del sonido. Listo, lo que ocurre es que empiezan a generar ondas de choques al romper esa barrera del sonido y empiezan a generar un cono hacia el centro de la bala. ¿Listo? Podemos verlo en la pantalla cómo la trayectoria de la bala va generando diferentes puntos donde se generan ondas sonoras. ¿Listo? Cada uno de estos puntos es una onda generada por la trayectoria de una bala. Así es como funcionan las ondas de choque. También podemos usar el ejemplo de cuando hacemos zapitos en el agua. ¿Listo? Cada uno de esos rebotes es una onda de choque. Es un nuevo punto donde se está generando, ¿listo? Una nueva perturbación en el espacio. ¿Listo? Ya no hablamos de que un mismo punto empieza a generar varias perturbaciones, no, sino que un objeto genera varias perturbaciones en diferentes puntos. Ahora bien, existen tres tipos de ondas: las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas y las ondas gravitatorias. Cada uno tiene características diferentes. ¿Qué son entonces las ondas mecánicas? Estas necesitan un medio elástico para propagarse. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del medio, como en el caso de una alfombra o un látigo cuyo extremo se sacude. La alfombra o el látigo no se desplaza, sin embargo la onda se propaga a través de ello. Es lo que hacemos cuando vemos que se agita un látigo y en el punto final se genera una tensión la cual libera una onda sonora. ¿Listo? Y lo que hace nuestra voz, ¿listo? Nuestra voz es un punto fijo. ¿Listo? Nuestras cuerdas vocales son un punto fijo. Lo que se desplaza son las ondas, las perturbaciones que generamos a través de este punto fijo que llamamos cuerdas vocales. ¿Listo? Y por eso hablamos entonces que son ondas mecánicas, porque necesitan un medio elástico para propagarse. ¿Listo? Podemos hablar entonces del efecto que ocurre cuando rompemos la tensión superficial del agua. ¿Listo? No, estamos generando un punto fijo donde el dedo choca con el agua. ¿Listo? Ese es el punto fijo. Las ondas se propagan a través del agua, que es un medio elástico. ¿Listo? Pero siempre teniendo un punto fijo desde donde se propagan a través de este medio elástico. Luego tenemos entonces las ondas electromagnéticas, que se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, por lo que pueden propagarse en el vacío. El ejemplo más claro de una onda electromagnética es la radiación solar. ¿Listo? En la pantalla tenemos una escala de las ondas electromagnéticas. ¿Listo? Desde las ondas de microondas que utilizamos a diario, pasando por las ondas infrarrojas, ¿listo? Luego la escala de luminosidad, luego el espectro visible, que es las ondas que que puede percibir el ojo humano. Luego tenemos los rayos ultravioleta, ¿listo? Que son generados por el sol, ¿listo? Y tienen la capacidad de calentar objetos, ¿listo? Así como las ondas de microondas, los rayos ultravioleta atraviesan la piel, ¿listo? Luego tenemos los rayos X, que son utilizados a tal punto de que logran atravesar objetos, ¿listo? Como nuestra piel y nuestra carne, para sacar fotografías ya sea de huesos, de órganos, a través de rayos X, ¿listo? Y por último tenemos los rayos gamma, que logran atravesar cualquier objeto, pero son demasiado dañinos, ya que tienen una longitud de onda muy pequeña, causando muchas más perturbaciones en los cuerpos que atraviesan. ¿Listo? Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, porque la luz del sol atraviesa el vacío del espacio. Una peculiaridad de las ondas mecánicas
¿Listo? Y lo que ocurre con ellas es que al necesitar un medio para propagarse, en el vacío no se propagan. Podemos entonces deducir que en el espacio no existen ruidos, ¿listo? A diario se generan explosiones solares, ¿listo? Pero como la onda, ¿listo? Necesita un medio para propagarse y en el espacio no existe ningún medio, nosotros no alcanzamos a escuchar esas gigantescas explosiones y choques entre planetas o explosiones solares que ocurren a diario y la onda simplemente no tiene un medio para propagarse. Mientras que la radiación que se genera, listo, desde, desde el Sol, que es el ejemplo más claro, puede llegar a nuestro planeta en forma de energía que puede calentar la atmósfera. Listo, y por último tenemos entonces las ondas gravitatorias. Estas son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y aún es común representarlas viajando en el espacio. Las ondas gravitatorias actualmente son más que todo teorizadas. ¿Por qué? Porque como les acabo de contar, generan perturbaciones en el espacio-tiempo. Y lo más común de ellas entonces son encontrarlas en un agujero negro. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una onda gravitatoria la cual a su paso está generando una perturbación total en el espacio. ¿Listo? No se puede mirar a través de un agujero negro porque la perturbación arrastra la luz hacia adentro. Ahora bien, hablemos de la óptica, que es el comportamiento y las propiedades de la luz, incluidas entonces sus interacciones con la materia. Hace un momento estábamos hablando de las ondas electromagnéticas, pues justamente la óptica, listo, y la luz es una onda electromagnética que tiene interacciones con la materia. Listo. Por lo general, la óptica describe las interacciones y el comportamiento de la luz visible, pero muchas veces también podemos hablar de ella a través de la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, que se encuentran lejos del espectro visible. ¿A qué nos referimos con el espectro visible? Hablamos entonces de que las ondas electromagnéticas que generan la luz, listo, algunas pueden ser visibles para el ojo humano, mientras que otras siguen siendo invisibles para el ojo humano. Por ejemplo, las abejas. Las abejas tienen una percepción de la radiación infrarroja. ¿Listo? También lo podemos ver en los mosquitos. Saben cuáles son los puntos más calientes sobre la piel y entonces justamente ese es el punto donde van a generar una picadura. ¿Por qué? Porque de ahí se puede extraer sangre más caliente. ¿Listo? Y también hablamos de aquellos espectros visibles sobre los ultravioleta. Veamos entonces que la radiación ultravioleta puede ser un poco percibido por el ojo humano. Cuando dejamos un bombillo encendido y al rato lo apagamos, podemos percibir sobre él cierta radiación ultravioleta generada por la electricidad dentro de nuestro foco. ¿Listo? Ese pequeño rastro de luz es radiación ultravioleta y llega a ser visible al ojo humano, solo que no lo suficientemente fuerte. También lo podemos ver con el efecto de la luz negra sobre los objetos. ¿Listo? Cuando ponemos un objeto blanco sobre la luz negra, lo que se está generando es una radiación ultravioleta, la cual podemos percibir a través de nuestros ojos. Luego tenemos la radiación infrarroja, ¿listo? Que se encuentra por debajo del espectro visible. Hablamos de ultravioleta porque se encuentra por encima de nuestro espectro visible e infrarroja porque se encuentra por debajo de nuestro espectro visible. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos entonces el ejemplo que ahorita les estaba comentando.
La radiación infrarroja permitiría ver los puntos de calor y los puntos fríos sobre la piel. ¿Listo? Nosotros generamos, ¿listo? Radiación infrarroja. ¿Por qué? Porque esta se expresa a través de la temperatura. ¿Listo? Si nosotros tuviéramos una visión infrarroja, podríamos ver los puntos más calientes de nuestro cuerpo y los puntos más fríos sobre el mismo. ¿Por qué? Porque esta se genera a través del calor. Entonces nosotros producimos radiación infrarroja, solo que no la podemos percibir, justamente porque se encuentran lejos de nuestro espectro visible. Ahora bien, tenemos que la óptica se divide en tres ramas. Comencemos con la óptica geométrica, que nos habla entonces de la propagación de la luz en términos de rayos que viajan en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos viendo entonces, cuando hablamos de óptica geométrica, a la luz como una onda, sino que la estamos viendo como un rayo, ¿listo? Un rayo que al atravesar los objetos puede ampliar su espectro, como lo estamos viendo en pantalla, un rayo de luz que al golpear con un prisma, ¿listo? Aumenta mucho más su espectro. Es lo que ocurre con los arcoíris. En los rayos de luz podríamos referirnos a los rayos solares, ¿listo? Que al golpear un objeto prismático, ¿listo? En el ambiente generan un arco iris. ¿Por qué? Porque generan diferentes rayos de luz en diferentes rangos de onda, percibibles todos por el ojo humano. Luego tenemos entonces la óptica física, que a diferencia de la óptica geométrica, sí considera a la luz como una onda en la cual se pueden generar interferencias y en la cual se puede generar difracción. Recordemos entonces que las interferencias, listo, pueden ser de dos tipos, destructivas y constructivas. Y entonces, como estamos diciendo para la óptica física que la luz sí es una onda, entonces del mismo modo ocurre que cuando dos ondas de diferente longitud se chocan, listo, se destruyen. Pero cuando dos ondas de igual longitud se juntan, se construyen y se hacen mucho más fuertes. Podemos ver este efecto entonces en la concentración de luz, ¿listo? Por ejemplo, cuando utilizamos una lupa, ¿listo? Para reunir una mayor cantidad de luz sobre un solo punto, ¿listo? Estamos hablando entonces que estamos logrando una interferencia constructiva, la cual va a aumentar la potencia de nuestra luz, de nuestra onda lumínica. Por último, tenemos entonces la óptica moderna, que nos habla de las propiedades electromagnéticas o cuánticas de la luz. Ya no solo se refiere entonces a que es una onda, sino que es una onda electromagnética y que como tal tiene ciertas propiedades como poder atravesar el vacío. ¿Listo? Esto a un nivel mucho más teórico, pero que tiene sus aplicaciones, listo, en la física. Por ejemplo, las explosiones solares generan radiación especial que altera nuestro planeta. Y justamente a través de las propiedades electromagnéticas que se estudian en estas radiaciones es que se logran estudiar estos fenómenos. No solo existen los rayos ultravioletas del sol, sino que también existen los rayos infrarrojos que el sol. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahora, se generan a través de las temperaturas y el sol tiene una enorme temperatura. Y también tenemos entonces los rayos visibles del sol, que también logran calentar la superficie. Entonces, todas estas propiedades se estudian a través de afirmar de que la luz es una onda electromagnética que no necesita un medio para propagarse, por lo que se puede propagar a través
del vacío. Hemos llegado al final de la clase y les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañado del desarrollo del taller número 4, complemento de esta clase y la realización de los simulacros en la plataforma.